Hola, buenas tardes. Esto es una prueba de audio. ¿Podrían, por favor, confirmarme si se escucha? Eh, Muchas gracias, Miguel. Por ahí ya subimos un poco el volumen. ¿Podrían confirmarme, por favor, si se escucha? Perfecto. Muchas gracias. En un momento más comenzamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Sacristán. El día de hoy vamos a estar platicando un poco de lo que es el estudio de luminiscencia en centros de trabajo. Antes que nada, vamos a ver un poco de conceptos fundamentales para poder comprender un poquito mejor esto. Nos vamos a basar más que nada también en la norma NOM 025 STPS para poder nosotros establecer los estudios, cuáles son los parámetros que debemos de seguir para hacer el estudio y cuáles son las certificaciones que se necesita, con qué herramientas debemos de hacer. Comenzamos con los conceptos fundamentales. Antes, para poder comenzar, vuelvo a preguntar una vez más si me escuchan bien para poder ya proseguir. Perfecto, muchas gracias. Entonces, continuamos. Los conceptos fundamentales que vamos a estar viendo rápido, ahora sí que por encimita sería flujo luminoso, eficacia o rendimiento luminoso, índice de rendimiento de color, temperatura de color, iluminancia y luminancia. Comenzamos con el flujo luminoso. Este me habla de que es el concepto más primario y esencial del fenómeno físico que conocemos como la luz artificial. ¿Sí? En este caso, estamos viendo que lo que vamos a medir es una unidad de potencia luminosa que se designa con la letra phi. Y este nos lo va a dar en lúmenes. Como podemos ver en el pequeño diagrama o la unidad de mediciones en lúmenes, tenemos un pequeño diagrama, un dibujo en el cual vemos la potencia eléctrica, en la cual vamos a tener contemplar las pérdidas en calor, el flujo radiante, que es un flujo no luminoso, y el flujo luminoso, que a final de cuentas es el que va a estar, vamos a estar midiendo en lúmenes. Tenemos también la eficacia o rendimiento luminoso. La relación del flujo emitido por una lámpara respecto a la potencia eléctrica necesaria para producirlo se obtiene del concepto más trascendental del apartado energético de la instalación. Se designa con la letra N y la unidad es el lumen por vatio sobre vatio. Cuanto más eficaz es una determinada fuente, más radiación luminosa produce con menor aporte energético, es decir, cuánta va a ser mi eficacia, qué tanta de esa energía que yo estoy tomando la voy a trabajar, la voy a convertir en un trabajo, en este caso, para iluminar. Tenemos el índice de rendimiento, que es el IRC.
o el CRI también, como es conocido, se refiere a la fidelidad en la reproducción cromática de aquello que ilumina. Es decir, aquí ya estamos hablando de los colores, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante también acerca de los colores. Vamos a ver también la escala cromática, más o menos. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, muchas gracias. Entonces, continuamos. Bueno, aquí en el IRC también tenemos, como comentábamos, la escala cromática, tomándolo desde la perspectiva de las ondas electromagnéticas o las frecuencias que el ojo humano va a percibir. Aquí tenemos desde el violeta hasta el rojo. La realidad es que en términos de luz o iluminación lo vamos a manejar desde los colores, vamos a ir sobre todo de cálido a frío y vamos a ver qué son los colores que comprende. Realmente alcanzamos a percibir este espectro, sin embargo, lo que tenemos que ver en el CRI es la relación que tenemos con referencia a el Sol. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que tomar esta referencia para poder determinar qué tan fidedigno es la iluminación que estamos teniendo y qué tanto se va a descomponer el color a través de esta iluminación. También tenemos la temperatura de control, la cual se mide Kelvin, y una vez más, pues estamos hablando de, si estamos hablando de un ambiente cálido, una luz cálida o una luz fría. Todos estos son conceptos fundamentales que se van a manejar en la iluminación para poder determinar nosotros cuál es la iluminación adecuada para el lugar o el sitio de trabajo en el que vamos a estar realizando. Aquí tenemos la tabla de las temperaturas, en la cual vamos desde cálido hasta frío, como comentábamos. Cálido vamos a darlo de los 2500 a los 3000 grados Kelvin. Blanco cálido de los 3000 a los 3500 Kelvin. Blanco o neutro a 3500, 4500 Kelvin. Blanco frío, 4500 y 5000 a grados Kelvin también. Y luz fría, perdón, a 5000 a 6500. Estamos hablando que una luz fría ya se utilizaría más que nada para o sea, 5000, 6500 Kelvin sería ya más que nada para la iluminación pública, no sería tanto para interiores, porque ya es una luz muy fría, la cual no es adecuada para los centros de trabajo. Ahorita vamos a ver cuáles son las temperaturas y luxes adecuados. Estamos hablando que en un centro de trabajo probablemente estaremos utilizando un blanco neutro. Y tenemos también en intensidad luminosa, podemos ver la curva fotométrica, que también es muy importante poder ver cuál es la óptica que vamos a tener a través de nuestras luminarias, de las cuales también vamos a platicar un poco más adelante. Hasta aquí vamos. Hasta aquí vamos bien, perdón. Ok, me comenta Miguel que se está entrecortando el audio. Miguel, estoy aquí moviendo el micrófono. ¿Me puedes confirmar si se escucha mejor? Y si alguien más también tiene este problema, ¿me podrían confirmar, por favor? Ok, me comentan, parece que sí tenemos un poco de problemas con el audio. Voy a intentar resolverlo. Un segundito, por favor.
¿Me podrían comentar si por ahí estamos teniendo una mejor calidad de audio? Ok, ok, perfecto. Esta es una prueba de audio. Sí, una prueba de audio. ¿Me podrían confirmar, por favor, si se escucha bien? Ok, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, continuamos. Sí, la curva fotométrica es en la que, bueno, me piden un poco explicarlo mejor, es en la que nosotros vamos a medir cuál es el espectro, vamos a medirlo en luxes, a final de cuentas, que tenemos nosotros en relación a nuestra luminaria o nuestro foco o lo que nosotros determinamos. En la imagen aparece un foco porque es lo más común. Esto nos va a ayudar también a tener este ángulo, a final de cuentas estamos hablando de ángulos, en los cuales va a tener la eficacia y estos los podemos ver o se modifican a través de las ópticas que por lo regular ya toda la iluminación tienen, ¿sí? Que podría ser el vidrio que se le pone de cuentas para poder conseguir estos ángulos. En este caso, bueno, estamos hablando de la curva fotométrica realmente de una lámpara incandescente estándar, o sea, es decir, una iluminación estándar. Lo que vamos a ver es la relación precisamente con las tecnologías, sobre todo vamos a hablar más de la tecnología LED, que es pues la tecnología más utilizada o a lo que se está pasando hoy en día. Ok, me comentan que hay problemas de video también, ¿podrían confirmarme si está bien? Ok, perfecto. Gracias. Entonces, comentábamos es la curva fotométrica de una lámpara estándar. Esto es la óptica, a final de cuentas, la cual nosotros tenemos que contemplar también para ver cuál es el área que vamos a estar cubriendo o iluminando a través de nuestra iluminación. Perfecto. La iluminancia o iluminación, que también vamos a medir en lux, es la luz que llega a una determinada superficie, es decir, cómo ésta se refleja. Todos estos son términos o conceptos, más que nada, que vamos a tener que tomar en cuenta para nosotros poder hacer un estudio de la iluminación que estamos teniendo en un lugar determinado. Como sabemos, este estudio lo vamos a realizar con un luxómetro, y de ahí vamos a ver, de hecho vamos a ver en esta capacitación o en esta plática, en esta charla, cómo es que debemos de hacer este estudio de acuerdo a la norma, a final de cuentas, a la norma 025 del STPS, Secretaría de Trabajo. ¿Sí? Entonces, comentábamos que el lux es la unidad en la que vamos a medir la iluminancia, es la que vamos a tener, es el resultado final de del reflejo que vamos a tener y se mide en luxes. Aquí tenemos un pequeño diagrama en el cual estamos viendo el foco, la iluminación en este caso, cuál es el ángulo en el que se está dispersando y tenemos también los lúmenes que van a ser el flujo en el cual está bajando estos fotones, porque al final de cuentas se convierten en fotones, y tenemos hasta abajo el lux, que es la superficie en la que se está reflejando. Esto me quiere decir que si tengo una superficie blanca, bueno, pues se va a reflejar mejor la iluminación. Si tengo una superficie oscura, bueno, voy a tener un menor reflejo y por ende voy a tener una menor cantidad de luxes. No es lo adecuado, sin embargo, pues también tenemos que contemplar todo eso para poder contemplar cuál es el tipo de iluminación que se va a requerir. La luminancia es la sensación o cómo percibimos a través de nuestro ojo esta luz una vez que ya fue reflejada por los cuerpos. Es qué tanto nosotros podemos ver o percibir esta luz, la iluminación que va a tener sobre un objeto o superficie. Es ya más que nada cuestión de perspectiva, cómo se recibe o cómo la percibimos a través de nuestros ojos. Bueno, hasta aquí vamos bien. Imagen, audio, todo bien.
Perfecto, me confirman que todo está en orden. Ok, entonces continuamos. Tenemos entonces, si nosotros queremos remitirnos a una norma para poder nosotros determinar cómo hacer el estudio, estamos hablando que podemos encontrarlo en la NOM 025 STPS del 2008, que nos dice que el objetivo es establecer los requerimientos de iluminación de las áreas de los centros de trabajo para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en relación de las tareas que se desarrollen los trabajadores. Es importante, ¿qué es lo que busca la norma entonces determinar o qué se busca a través de esta norma? Estamos hablando de temas de salubridad, de la integridad de los individuos que están trabajando dentro de cualquier centro de trabajo. Es decir, que no tengan cambios de luz drásticos, que la iluminación sea adecuada para que puedan estar trabajando de acuerdo a cada uno de los labores que están desempeñando. Por eso es que tenemos diferentes mediciones o diferentes cantidades de luxes, los cuales se deben de manejar en determinadas áreas de trabajo. Lo que buscamos es pues que la gente pueda estar de alguna forma cómoda, que no tenga padecimientos como dolores de cabeza, que pueda estar también, que no esté estresándolo la misma luz o la iluminación que estemos utilizando en el lugar, que sea la adecuada para que pueda desarrollarse correctamente en su trabajo. Entonces, tenemos una pequeña tabla en la cual nos enseña los niveles de iluminación requeridas para cada área de trabajo. Podemos encontrar en esta tabla la tarea visual del puesto de trabajo. Tenemos en exteriores, estamos hablando de la parte exterior dentro de los centros de trabajo. En exteriores tenemos que distinguir el área en tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimientos de vehículos, etcétera. El área de trabajo es exteriores generales, patios y estacionamientos, y los niveles mínimos de iluminación son 20 luxes. En interiores, por ejemplo, nos brincamos hasta donde dice área de circulación y pasillos, sala de espera, salas de descanso, cuarto de almacén, plataformas, cuartos de calderas, etcétera, 100 luxes. Me voy a brincar un poquito para ir hacia una de las partes también más comunes, que podría ser talleres de precisión, como salas de cómputo, áreas de dibujo, laboratorios, etc. Estamos hablando de 500 luxes. Sé que más o menos podemos escuchar que se maneja entre 400 y 500 luxes. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la norma, la NOM 025 STPS del 2008, me está marcando como mínimo los 500 luxes. Es importante que contemplemos esto a la hora de hacer un estudio. De acuerdo a la misma norma, nos comenta para hacer el estudio qué es lo que necesitamos como instrumentación, que lo vamos a ver más adelante, que sería el luxómetro, tiene que estar calibrado. También tenemos que, para poder nosotros evaluar esta iluminación, tenemos que poder hacer un reporte. Este reporte se nos va a exigir que presentemos ese certificado de calibración, que podamos nosotros dentro de todo este reporte poder distinguir cuáles son las áreas en las que estamos trabajando y cuáles son los luxes permitidos. En base a esto es que se va a poder emitir o no el certificado o el reporte, en este caso, en el cual se hace o se autoriza, se verifica que realmente el área esté dentro de los normas, de los parámetros de la normativa mexicana. Entonces, bueno, en esta tabla podemos ir revisando, como comentábamos, que tenemos varios luxes dependiendo las diferentes áreas. Es importante también, les quiero mencionar, si ustedes requieren de esta presentación para poder tener estos números y estas tablas, al final con mucho gusto yo se las puedo hacer llegar. ¿Sí? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente, en la cual nos dice en el artículo 8.2, para determinar las áreas y tareas visuales de los puestos de trabajo debe recabarse y registrarse la información del reconocimiento de las condiciones de iluminación de las áreas de trabajo, así como de las áreas en las que exista una iluminación deficiente o se presente deslumbramiento y posteriormente, como se modifiquen las características de las luminarias o las condiciones de iluminación del área de trabajo con los datos siguientes. Es decir,
¿Qué es lo que necesitamos? En A, distribución de las áreas de trabajo del sistema de iluminación, número y distribución de luminarias de la maquinaria y del equipo de trabajo. B, potencia de las lámparas. C, descripción del área iluminada, colores y tipos de superficies de local o edificio. D, descripción de las tareas visuales y de las áreas de trabajo de acuerdo con la tabla 1 del capítulo 7. Descripción de los puestos de trabajo que requieren iluminación localizada. F, la información sobre la percepción de las condiciones de iluminación por parte del trabajador al patrón. Es decir, este último también es un requerimiento. Poder recabar la información acerca de la percepción en la iluminación por parte del trabajador. Hasta aquí me detengo un poco para ver si alguien tiene una duda. Ok, nos preguntan, ¿para los dictámenes hay algún documento en especial o se puede hacer un machote propio? Realmente no hay un machote en especial, se puede hacer cualquier formato siempre y cuando se respete, que lleve toda la información que se está pidiendo por parte de la Secretaría del Trabajo. A final de cuentas, en toda revisión en áreas de trabajo, sea de energía, sea de lo que sea, Secretaría del Trabajo es regularmente quien pide los reportes, regularmente anuales. En el caso de iluminación, se contempla que pueda ser cada 2 años, siempre y cuando se estén respetando las condiciones en las cuales está el equipo o el equipamiento desde que se hizo el estudio. Entonces se dan 2 años más o menos. También se habla de un grado de mantenimiento el cual se le debe de dar a la iluminación para que se conserve dentro de las mismas o los mismos principios en los cuales se hizo el estudio. Vamos. Ok, nos preguntan, nos comenta por aquí Rodrigo Abraham, que se dedican a la instalación de generadores a gas natural y plantas de emergencia. Estos cuartos dedicados a estos generadores, ¿cuál sería el mínimo de lux que requieren? Realmente la norma no habla en específico, Secretaría de Trabajo en este caso, que me brincó aquí, estaba viendo la tabla, no habla al respecto. Sin embargo, podemos tomar entonces qué tipo de área es la más adecuada para esto, o podemos revisar también en este caso la norma que en este caso corresponde a plantas y generadores. A final de cuentas podemos entrar también dentro de la norma 025, que es la que nos estaría revisando o estaría haciendo las inspecciones requiriendo estos reportes. A final de cuentas podemos irnos entonces a lo más parecido. En este caso tenemos que determinar cuál es el área, como dice en el primer recuadro en la que estamos trabajando,
tenemos alto grado de especialización en la distinción de detalles, tenemos alta exactitud en la distinción de detalles, etc. En este caso estamos hablando de un área donde se encuentran los generadores, que es un área a final de cuentas en la cual los trabajos que se llevan a cabo no son constantes, vamos a llamarlo así, no es algo en el que esté una persona durante 8 horas ahí trabajando al día. Entonces, por lo tanto, podríamos contemplar, sin embargo, si cuando yo esté trabajando en el generador, ya sea en el momento de darle un mantenimiento o lo que yo requiera, sí vamos a requerir de cierta precisión para poder ver el cableado, para poder ver todas las conexiones que estamos haciendo, etcétera. Entonces, yo me iría, en este caso, de acuerdo a la norma, me iría a talleres, áreas de empaque, aulas y oficinas también, podría ser 300 y podríamos llegar también entre 300 y 500, estar en ese margen. Sin embargo, sí tendríamos que en este caso ir hacia la norma para generadores y poder determinar cuál es la iluminación que requerimos en esta área. No es un área, insisto, en la que necesitemos de mucha iluminación regularmente. En estos cuartos también podemos encontrar todos los demás instrumentación de alimentación que pudiéramos tener hacia nuestro predio. Y bueno, son áreas en las cuales sabemos encontramos humedad, encontramos regularmente por donde se encuentran. Son áreas en las que no hay gente durante mucho tiempo regularmente. Eso es lo que busca la norma. Los estudios, a final de cuentas, lo que están buscando es que no tengamos una afectación en la salud de la persona a nivel incluso cerebral, ya que los cambios prolongados a ciertas luces y después cambios, etcétera, son los que pueden llegar a producir, pues ya sea mareos, dolores de cabeza, muchas situaciones, incluso por ahí se ha hablado hasta de la muerte, ¿no? Eso realmente es algo que no esté comprobado, pero lo que nos puede afectar es la exposición durante largos periodos en los cambios de la iluminación o a una determinada iluminación. Gracias a ustedes. Bueno, entonces continuamos. Estábamos hablando de cuáles son los elementos que tenemos que nosotros determinar en las áreas para hacer el estudio. La evaluación de los niveles de la iluminación también es importante. Tenemos que partir de los registros de reconocimiento. Se debe de realizar la evaluación a niveles de iluminación en las áreas o puestos de trabajo de acuerdo a lo establecido. Vamos a hablar también de los factores un poquitito más adelante que debemos de determinar aparte de la misma iluminación. Determinar el factor de reflexión en el plano de trabajo y paredes que por su cercanía al trabajador afecten las condiciones de iluminación. Esto también es importante. Como hablábamos hace unos momentos, lo que vamos a estar midiendo realmente es la superficie sobre la que se reflejen. Entonces también es importante poder determinar si hay una superficie en la cual se esté reflejando y me está afectando. Una vez más, me va a afectar, digamos, o va a ser un factor determinante sobre qué superficie estoy reflejando, el color de la superficie en la que estoy reflejando, para que esto pueda alcanzar los luxes. También aquí tengo que tomar en cuenta la iluminación natural, es decir, si está afectado este estudio o va a ser afectado o el lugar en donde estoy trabajando por la luz natural o no es afectado por esta luz natural o incide directamente en la iluminación o no incide directamente. Entonces, tenemos los niveles máximos permisibles del factor de reflexión. En paredes es de un 60% y en el plano de trabajo es del 50%. ¿Okay? Estos son los niveles máximos que está permitiendo la norma, una vez más, STPS 025 del 2008. Ok. Encontramos en el artículo 10.2 que si en el resultado de la medición se observa que los niveles de iluminación en las áreas de trabajo o las tareas visuales están por debajo de los niveles indicados en la tabla 1 del capítulo 7, o que los factores de reflexión estén por encima de lo establecido en la tabla 2 del capítulo 9, se deben adoptar las medidas de control necesarias, entre otras, dar mantenimiento a las luminarias. Hablábamos hace unos momentos de esto, también ese es un factor determinante. Cuando hablamos de estructuras e instalaciones ya existentes, no cuando vamos a hacer un estudio para una instalación nueva, pero cuando tenemos ya estructuras existentes, es importante contemplar también el mantenimiento, limpieza
etcétera, de las luminarias. Este es un factor que, por un lado, me puede ayudar a mejorar las condiciones de la iluminación y me puede ayudar también a ahorrar dinero. Tal vez no sea necesario o no esté mal mi iluminación, sino que realmente tengo que mantenerla limpia para que sus niveles estén dentro de los niveles adecuados. Entonces, ¿qué son los niveles o cuáles son los factores que debo de determinar que me puedan afectar al trabajo o a la persona? Sería evitar el deslumbramiento directo por reflexión del trabajador. Tenemos que seleccionar un fondo visual adecuado, en este caso, para poder resolver el problema. Evitar bloquear la iluminación, es importante, a final de cuentas, no estar afectando este trayecto de los fotones hacia el camino de la reflexión, que es como se va a recibir. También tenemos que evitar las zonas donde existan cambios bruscos de iluminación, de acuerdo a la norma, precisamente por estas afectaciones que podemos sufrir, momentáneas, tal vez transitorias, pero que pueden llevar a daños a la salud. Sería un cambio de iluminación también drástico, también hay que evitarlo, digamos, entre el área predeterminada de cómputo y el área, digamos, de almacén. Entonces, debemos de evitar que no haya esos cambios tan drásticos también, de acuerdo a la norma nos está marcando la cantidad de luxes. ¿Por qué? Porque el cuerpo se acostumbra. Aquí también va a influir qué tipo de iluminación estoy utilizando. Si es una iluminación, por ejemplo, caliente, y cambio abruptamente hacia una iluminación fría, pues bueno, se va a sentir ese cambio, literalmente porque el cerebro, el ojo, tanto el cerebro como el ojo están ya acostumbrados a percibir de una forma la luz y al cambiar drásticamente va a intentar hacer los ajustes necesarios para poder percibir esa iluminación o los colores, a final de cuentas, como los estaba percibiendo anteriormente. Se debe de elaborar y cumplir un programa de medidas de control a desarrollar considerando al menos las previstas en el 10.2, es decir, un plan de acción. Una vez que se han realizado las medidas de control, se tiene que realizar una evaluación para verificar que las nuevas condiciones de iluminación cumplen con lo establecido en la norma. Aquí vamos a ver cuáles son los factores que debemos de contemplar para un mantenimiento, que en el mantenimiento de las luminarias tenemos que llevar a cabo o realizar la limpieza de las luminarias, la ventilación de las luminarias, reemplazo de las luminarias cuando dejen de funcionar, ya sea que tengamos que reemplazar más que nada el foco, porque realmente las condiciones de la lámpara tal vez no, todavía están las adecuadas, pero debemos de contemplar que esté funcionando. ¿Por qué? Solemos encontrar, por ejemplo, en centros de trabajo, tal vez hablando de una luminaria de LEDs modulares, a lo mejor pudiera fundirse algunos LEDs de la luminaria y seguir trabajando los demás. Sin embargo, el cálculo que se hizo para poner esta iluminación o esta luminaria se hizo en base a contemplar que estuvieran todos los LEDs trabajando. Entonces tendríamos que contemplar tal vez cambiar solo el LED. Podemos hablar de otro tipo de tecnología también, la que sea. Si tal vez se fundió, vámonos a lo más básico, se fundió un foco, vamos a hablar si todavía existen esas iluminaciones en el centro del trabajo. Bueno, se fundió un foco y yo tenía un estudio en el cual tenía una iluminación determinada, una cantidad de luxes, y se funde ese foco y no lo cambio, bueno, entonces voy a tener esa afectación en base al estudio que hice y en base a lo que yo le presenté a Secretaría del Trabajo. Los elementos que eviten el deslumbramiento directo por reflexión, así como el efecto electroscópico y, bueno, este ya es un error en la norma porque habla en el inciso E de los elementos de preencendido o de calentamiento. Esos son los elementos en los cuales yo tengo que estar dando mantenimiento. Y pueden ayudarme, realmente estos pueden ayudarme hasta 2 años, de acuerdo a la norma, contempla el poder hacer o es la validez que va a tener, la vigencia que va a tener el estudio y el reporte que se haya presentado ante Secretaría del Trabajo. Hablamos entonces del reporte y el estudio. En la norma, en el artículo 12.1, me está hablando que se debe elaborar y mantener un reporte que contenga la información recabada en el reconocimiento de los documentos que lo complementen y los datos obtenidos durante la evaluación, con al menos la información siguiente. El informe descriptivo de las condiciones normales de operación en las cuales se realizó la evaluación de los niveles de iluminación, incluyendo las descripciones del proceso, instalaciones, puestos de trabajo y el número de trabajadores expuestos por área y puestos de trabajo. ¿Sí? Entonces, en estas, para hacer el estudio,
también es importante que contemplemos que debemos de hacerlo durante jornadas laborales normales, es decir, que no sean extra normales, que tengamos horas extras, etcétera. Tenemos que contemplar también qué tipo de operación tiene lugar, es decir, qué turnos trabajan, matutino, vespertino, nocturno, etcétera. ¿Cuál es la iluminación requerida para cada una de estas situaciones? La distribución del área evaluada en el que se indique la ubicación de los puntos de medición. Los resultados de la evaluación de los niveles de iluminación indicando su incertidumbre. La comparación e interpretación de los resultados obtenidos contra lo establecido en la tabla 1 y 2 de los capítulos 7 y 9 respectivamente, que son las tablas que vimos anteriormente. La hora en que se efectuaron las mediciones. Es importante registrar la hora en el reporte. ¿Para qué? Para que podamos contemplar también cuáles los niveles de luxes que se pueden tener de la iluminación natural. Es decir, una vez más, en comparación con el sol. El programa de mantenimiento, la copia del documento que avale la calibración del luxómetro expedida por un laboratorio acreditado y aprobado conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. La conclusión técnica del estudio, las medidas de control a desarrollar y el programa de implantación, esto es, en el caso que se tengan que llevar a cabo, claro está, nombre y firma del responsable del estudio y los resultados de las evaluaciones hasta cumplir con lo establecido en las tablas 1 y 2 en los capítulos 7 y 9 respectivamente. Aquí me detengo una vez más para preguntarles cómo vamos, si tenemos alguna duda en referencia a lo que hemos visto hasta ahorita. Bueno, me comentan que podemos seguir adelante. Muchas gracias. Ok. La evaluación de los niveles de la iluminación. Primero vamos a ver cuál es el objetivo, evaluar los niveles de iluminación en las áreas y puestos de trabajo seleccionados. A2, la metodología a seguir. De acuerdo con la información obtenida durante el reconocimiento, se establecerá la ubicación de los puntos de medición de las áreas de trabajo seleccionados, donde se evaluarán los niveles de iluminación. A.2.1, cuando se utilice iluminación artificial, antes de realizar las mediciones, se debe de cumplir con lo siguiente. A. Encender las lámparas con antelación, permitiendo que el flujo de luz se estabilice. Si se utilizan lámparas de descarga, incluyendo lámparas fluorescentes, se debe de esperar un periodo de 20 minutos antes de iniciar las lecturas. Cuando las lámparas fluorescentes se encuentren montadas en luminarias cerradas, el periodo de estabilización puede ser mayor. B. En instalaciones nuevas con lámparas de descarga o fluorescentes, se debe esperar un periodo de 100 horas de operación antes de realizar la medición. Y C. Los sistemas de ventilación deben operar normalmente, debido a que la iluminación de las lámparas de descarga y fluorescentes presentan fluctuaciones por los cambios de temperatura. A.2.2. Cuando se utilice exclusivamente iluminación natural, se debe de realizar al menos las mediciones en cada área o puesto de trabajo de acuerdo con lo siguiente. A. Cuando no influya la luz natural en la instalación y en el régimen de trabajo de la instalación, se deberá efectuar una medición en horario indistinto en cada puesto o zona determinada, independientemente de los horarios de trabajo en el sitio. Eso es, cuando la luz natural no influye. B. Cuando sí influye la luz natural en la instalación, el turno en horario diurno sin periodo de oscuridad y en los turnos diurno y nocturnos, con periodo de oscuridad en el turno o de trabajo que pueda presentar las condiciones críticas de iluminación de acuerdo a lo siguiente. Una lectura tomada aproximadamente en la primera hora del turno, una lectura tomada aproximadamente a la mitad del turno y una lectura tomada aproximadamente en la última hora del turno.
C. Cuando se influye la luz natural en la instalación y se presentan condiciones críticas, efectuar una medición en cada punto o zona determinada en el horario que presente tales condiciones críticas de iluminación. A.2.3. Ubicación de los puntos de medición. Los puntos de medición deben seleccionarse en función de las necesidades y características de cada centro de trabajo, de tal manera que describan el entorno ambiental de la iluminación de una forma confiable, considerando el proceso de producción, la clasificación de las áreas y puesto de trabajo. El nivel de iluminación requerido en la base de la tabla 1 del capítulo 7, la ubicación de las luminarias respecto a los planos de trabajo, el cálculo del índice de áreas correspondientes a cada una de las áreas, la posición de la maquinaria y el equipo, así como los riesgos informados a los trabajadores. A.2.3.1. Las áreas de trabajo se deben dividir en zonas del mismo tamaño, a lo establecido en la columna A, número mínimo de zonas a evaluar, en la tabla A1. Es decir, vamos a hacer una cuadrícula y podemos dividir estas áreas en esta cuadrícula para ir haciendo las mediciones, estableciendo cuáles son los puntos en los que vamos a hacerlo y de esta forma poder determinar cuál es el nivel en cada uno de estos puntos. Realizar la medición en el lugar donde haya mayor concentración de trabajadores o en el centro geométrico de cada una de estas zonas, en caso de que los puntos de medición coincidan con los puntos focales de las luminarias. Perdón. Se debe considerar el número de zonas de evaluación de acuerdo a lo establecido en la columna B. Número mínimo de zonas a considerar por la limitación de la tabla 1. En caso de coincidir nuevamente el centro geométrico de cada zona de evaluación con la ubicación del punto focal de la luminaria, se deberá mantener el número de zonas previamente definido. Instrumentación. Se debe de utilizar un luxómetro que cuente con detector para medir la iluminación, corrección cosenoidal, corrección de color detector con una desviación máxima de más o menos 5% respecto a la respuesta espectral o tópica y exactitud de más o menos 5% considerando la incertidumbre por la calibración. A.3.2. Se debe de verificar el luxómetro antes y después de iniciar una evaluación conforme lo establezca el fabricante y evitar bloquear la iluminación durante la realización de la evaluación. ¿Me pueden confirmar, me comentan que hay problemas de audio, me pueden confirmar si se escucha, por favor? Ok, perfecto. Parece que está bien, entonces podemos continuar. Hablábamos entonces de la instrumentación. El luxómetro debe de estar calibrado, es lo más importante. Contemplar que tengamos estos factores. Hoy en día, bueno, los luxómetros realmente estamos hablando de una norma del 2008. No es que sea tan vieja, pero a final de cuentas los luxómetros de hoy en día pues, tienen muchas más funciones que se pueden utilizar y nos pueden facilitar todo este trabajo. Lo que es muy importante es el certificado de calibración. De hecho, este va a ser solicitado por parte de Secretaría del Trabajo cuando se entregue también el reporte de las mediciones. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Ok, perfecto. Bueno, en este caso vamos a hablar un poco ya de lo que es la tecnología LED, en este caso la tecnología Total Ground para interiores. Tenemos el modelo Atria, el cual, bueno, encontramos que tenemos una óptica secundaria, perdón, tipo curva. Tenemos del tipo 1, tenemos 2, 3, 4, 5, tenemos cualquier tipo de ópticas que se manejen LED. Podemos ver el espectro, que se ve un poco pequeño, que estamos manejando en la óptica.
Sin embargo, podemos modificarlo en el LED, a diferencia de otras tecnologías. Sabemos que podemos modificar nuestras ópticas. Contamos con las 4 ópticas que existen en el mercado y podemos modificarlas para cualquier tipo de situación que estemos iluminando, exteriores, interiores. Esta luminaria es para exteriores, pero bueno, también tenemos iluminación exterior. ¿Sí? Este modelo, bueno, podemos ver cuáles son los modelos que tenemos: A318, 26, 36, las potencias que manejamos, de los 12 a los 36 watts, la longitud que tiene cada una, los lúmenes desde los 1500 hasta los 4709, temperatura del color, que hablábamos, es importante la temperatura del color cuando estamos trabajando para pues, cualquier iluminación que vayamos a seleccionar realmente. Pero bueno, aquí estamos basándonos en temperaturas que estamos siguiendo para poder tener la iluminación adecuada en interiores, de acuerdo a las normas, que vamos desde los 3000 hasta los 5000 grados Kelvin, 5000 y tantos, como veíamos también en nuestra tabla anterior. La presentación es unitaria, tenemos una garantía de 5 años y estamos hablando que tiene los LEDs 48, 96 y 144 respectivamente. Estamos también ya por sacar luminarias montables en plafón, también para los centros de trabajo regularmente. Estos muy probablemente vengan en presentaciones un poco más pequeñas en cuanto a la longitud. Estamos hablando de alrededor de 60 por 40 más o menos. Y bueno, la distribución de los LEDs sería también un poco diferente. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? Nos pregunta ella si vamos a ver cálculo. En este caso, en este SECAD no vamos a ver cálculo. Realmente hay sí algunos cálculos que se pueden realizar, tanto de acuerdo a la norma como para poder calcular todos nuestros iluminación que vamos a manejar. Sin embargo, no está contemplada para el día de hoy. Es un SECAD que podemos ver con mucho gusto también si se solicita. Realmente necesitaríamos un SECAD especial para el cálculo, ya que son varios los cálculos que se realizan para determinar la iluminación. Entonces, podemos verlo con mucho gusto, si podemos solicitar un SECAD específicamente para eso, ya que si nos lleva algo de tiempo. Nos pregunta Julio José Escalante si estas luminarias son para interior. Estas luminarias son para interior, perdón. Tenemos también para exterior, estas son diferentes, obviamente tenemos de diferentes potencias y también cambia la eficiencia y sobre todo qué tipo de luz manejan. O sea, es decir, si es fría, cálida, etcétera. Para iluminación de calles utilizamos, o iluminación pública exterior, se utiliza un poco más fría todavía, tirándole, dependiendo de lo que se solicite, pero podríamos llegar a una luz azul. Nos pregunta Daniel Reyes, sí, les puedo mandar con mucho gusto. Si, de hecho, al final de la presentación, que ya casi llegamos a él, va a aparecer mi mail. Si me pueden mandar un correo, yo les hago llegar la información que necesiten, tanto de esta presentación como incluso de cálculo, si quieren ir adelantando un poco, si van a solicitar el SECAD de cálculo, para que puedan ir lo que necesiten, podemos verlo. Claro que sí. En este caso, una vez más, Josué, yo lo comento con el Departamento de Mercadotecnia. Ellos son los encargados de esto. Incluso, Josué, tenemos dos modalidades. Este es el SECAD masivo en el que ustedes nos están haciendo favor de acompañarnos. Existe un SECAD también, si es necesario, podemos dar SECAD para empresas o particulares para todos ustedes con mucho gusto, en el cual podríamos enfocarnos en este tema.
ya que creo que tienen lleno el calendario de secap masivos ya con los temas preasignados anuales, si no mal recuerdo. Pero podríamos verlo directamente o particularmente ese tema sin ningún problema. Nada más es, en este caso le pediría si me confirma ya sea por aquí o puede revisar con su ejecutivo de ventas cuándo podríamos hacerlo y con mucho gusto lo programamos. Ok, ingeniero Abraham Gustavo, tomo sus datos, se lo agradezco mucho y en cuanto terminemos, lo contactamos para poder determinar esto. Nos pregunta también, ingeniero Ricardo Granados, ¿podría mostrarnos cómo interpretar la curva de iluminación? En cuanto a interpretación, me gustaría saber realmente si la pregunta va a cómo interpretarlo en una iluminación o una tecnología más que nada determinada o en todas las tecnologías que existen. Realmente, digo, adelantándome un poco, la curva realmente se refiere a lo que vamos, o en respecto a donde estemos un punto, donde estemos nosotros poniendo nuestro foco, vamos a llamarla así, o iluminación luminaria, cómo es que esta va a generar la curva en la cual se va a reflejar, en la cual, como podemos ver, tenemos los lúmenes, que es el flujo, por otro lado los luxes, y la altura, es decir, cuando nosotros tenemos una altura determinada, mientras más cerca estemos de la superficie a la que nosotros vamos a reflejar, mayor va a ser el nivel de luxes que tengamos. Mientras más nos alejemos, pues esta se va a ir difuminando o se va a ir perdiendo a final de cuentas. Las curvas son diferentes dependiendo la tecnología, hablando ya incluso del mismo LED, vamos a tener unas curvas diferentes dentro de los mismos LEDs. Las distancias que alcanza el flujo luminoso. Una vez más, vamos a tenerlo dependiendo cuál es la eficiencia que vamos a tener en nuestro equipo, cuál es la distancia que vamos a tener, la potencia que vamos a tener, etcétera. Podemos determinarlo, por ejemplo, vamos a hablar en un término, por ejemplo, en iluminación exterior, estamos hablando de una distancia que se contempla normalmente de 9 a 10 metros, que es lo más común. Cuando estamos hablando en iluminación interior, vamos a tomar vamos a decir, promedio de altura, en este caso hablando unos 2 metros y medio alrededor hasta los 3 metros normalmente, que son lo que solemos encontrar los techos techumbres. En base a esto, nosotros tenemos que contemplar cuál es la cantidad que vamos a necesitar de luxes, es decir, cuántas luminarias vamos a necesitar. Vamos una vez más. Entonces, si yo tengo una techumbre interior o un techo, perdón, en este caso, en la cual tengo una luminaria, vamos a contemplar 3 metros para cerrarlo, yo lo que tengo que determinar es cuánta es el área que me va a estar iluminando, dependiendo los watts que esté utilizando y la eficacia de mi equipo, en este caso. Entonces, una vez que yo tengo esto, podemos determinar cuál es el área que estoy cubriendo. ¿En qué me baso? En los luxes que ya tengo en la tabla que vimos anteriormente para cada una de las áreas que yo tengo. Entonces, tengo que identificar cuáles son estos puntos. La curva, a final de cuentas, que me va a dar va a ser un ángulo en el que estamos hablando. En el LED vamos a estar hablando más o menos, aproximadamente unos 70 más o menos, perdón, 120 grados. Entonces, si yo contemplo esos 120 grados antes de perder los luxes o que se empiecen a difuminar, entonces esto me va a dar el número aproximado de cuáles son las luminarias que yo tengo que poner.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas, en pantalla está apareciendo mi mail en este momento. Si desean que les pueda hacer llegar la presentación, alguna otra información, cualquier información que requieran, igual para contactar y en el curso de ingeniero que estaba solicitando por ahí el CECAT para que me recuerde sus datos o si lo solicita también con su vendedor, con el ejecutivo de ventas internas. Pero bueno, si me lo pueden hacer llegar por mail, podemos con mucho gusto irlo trabajando. Nos pregunta Alberto Salgado si hay libros para aprender a diseñar iluminación. Sí, sí existen. Incluso podemos encontrarlo en los mismos libros de colores de la IEEE. También habla de iluminación, tanto interior como exterior. También existe mucha literatura al respecto en internet que se puede encontrar. Igual si me manda un correo puedo recomendarle algunos libros también. Nos pregunta Alejandro Castillo, ¿a qué altura es recomendable utilizar el luxómetro? Bueno, en este caso estamos hablando que lo ideal es en referencia a la superficie en la cual se está reflejando la luz. De hecho, nos comenta las normas también que lo ideal es, bueno, de acuerdo a la norma que es del 2008, hoy en día ya no es requerido por las funciones que tienen los luxómetros, pero bueno, nos dice que tenemos que hacer una medición, colocar primero el luxómetro hacia la superficie que está reflejando y una en contra, o sea, es decir, las celdas en contra de esta superficie para poder determinar esto. Pero ¿qué es lo que yo entonces tengo que determinar? Sobre todo es, como voy a medir luxes, tengo que verlo en referencia con la superficie en la que está reflejando, es decir, el escritorio en el centro de trabajo, el piso, etcétera, la pared en base a esto. Entonces sería lo más cercano para ver cómo está reflejándose. Bueno, si no tenemos más preguntas, por mi parte ha sido todo por el día de hoy. Cualquier otra pregunta que tengan, ya sea en base a lo que vimos hoy o cualquier otra cosa o duda que les haya surgido en base a lo que están trabajando en el día a día, o si necesitan algún apoyo para proyección, lo que sea, estamos a sus órdenes. Mi correo está apareciendo ahorita en pantalla y con mucho gusto podemos apoyarlos en lo que necesiten. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan muy buena tarde. Gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde todos.